Saludos cordiales. Los alumnos del curso de Contabilidad de Sociedades de la Facultad Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú expondrán el tema contratos asociativos. Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro. Partes intervinientes. Asociante y asociado. El asociante es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo el régimen de la sociedad anónima cerrada, cuyo objeto social principal es realizar actividades inmobiliarias y de construcción. El asociado es la persona que aporta bienes o servicios y solo es responsable hasta su monto de su parte. Características. No es requisito para la validez del contrato que los intervinientes sean sociedades. 2. Crear y regular las relaciones comerciales o empresariales entre los participantes. 3. Los contratos de colaboración empresarial no se constituye una persona jurídica. Tampoco crean una PG distinta a las de sus asociados. No son inscribibles en RPP. Contratos en participación. El marco normativo de los contratos asociativos se encuentra contemplado en los artículos 438 al 448 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, son de aplicación las disposiciones generales en materia de obligaciones y contratos contenidas en el libro 6 y 7 del Código Civil. Al efectuar una revisión de la Ley General de Sociedades, la cual fue aprobada por la Ley número 26887, se aprecia en el libro quinto la regulación de los contratos asociativos, precisando en su artículo 438 los alcances de los mismos. Allí se indica que se considera contrato asociativo a aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinados, en interés común de sus intervinientes. También se advierte que el contrato asociativo no genera una persona jurídica. Debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro. La regulación de este contrato se encuentra recogida en los artículos 440 al 444 de la Ley General de Sociedades. El artículo 440 define al contrato de asociación en participación como aquel contrato por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución. En lo que respecta a las características que debe reunir este contrato, se puede consultar el texto del artículo 441 de la Ley General de Sociedades, el cual menciona las siguientes características. Primera característica. El asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación no tiene razón social ni denominación. En este sentido, no se crea una persona jurídica y el fisco tampoco le otorga un tratamiento para ser considerado como tal, a diferencia de los consorcios, en donde sí es posible considerarlo para efectos del impuesto a la renta, como una persona jurídica, a tal punto que se le puede otorgar un número de RUT independiente. Segunda característica. La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados. Ello determina que frente a terceras personas el asociado no tiene presencia ni visibilidad, toda vez que sería una especie de socio oculto. Tercera característica. Los terceros no adquieren derecho ni asumen obligaciones frente a los asociados ni estos ante aquellos. Ello es una consecuencia de lo indicado en el punto anterior, toda vez que no tienen ninguna representatividad. Además, recordemos que el asociante es parte activa del contrato. Cuarta característica. El contrato puede determinar la forma de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato.
Ello determina que, en el caso del asociado, puede establecer mediante contrato algún tipo de control, debiendo éste vigilar las actividades llevadas a cabo por el asociante. Quinta característica: los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado y al término de cada ejercicio, ello dentro de un programa propio de transparencia llevado a cabo en la gestión. Los acuerdos que debe tener el contrato de asociaciones en participación son los siguientes. En primer lugar, el negocio o la actividad, seguidamente de la contribución y finalmente la participación. También otro punto que veremos son las obligaciones del asociante. En ellos tenemos administrar el negocio. También debemos informar a los asociados sobre el resultado del negocio, como también entregar las participaciones correspondientes a cada uno de los asociados. En las obligaciones del asociado tenemos que efectuar las contribuciones a las que se hubiera obligado según el contrato, como también asumir su parte de las pérdidas hasta el límite del aporte que hubiera realizado. Algunos aspectos contables del contrato de asociación en participación. Al revisar la normativa contable vinculada con el tema de los contratos de asociación en participación, apreciamos que estos se reconocen aplicando la NIF 9 instrumentos financieros. Para el asociante representará un activo financiero y para el asociado representará un pasivo financiero. Los acuerdos que debe tener el contrato de asociaciones en participación son los siguientes. En primer lugar, el negocio o la actividad, seguidamente de la contribución y finalmente la participación. También otro punto que veremos son las obligaciones del asociante. En ellos tenemos administrar el negocio. También debemos informar a los asociados sobre el resultado del negocio, como también entregar las participaciones correspondientes a cada uno de los asociados. En las obligaciones del asociado tenemos que efectuar las contribuciones a las que se hubiera obligado según el contrato, como también asumir su parte de las pérdidas hasta el límite del aporte que hubiera realizado. Algunos aspectos contables del contrato de asociación en participación. Al revisar la normativa contable vinculada con el tema de los contratos de asociación en participación, apreciamos que estos se reconocen aplicando la NIF 9 instrumentos financieros. Para el asociante representará un activo financiero y para el asociado representará un pasivo financiero. El contrato de consorcio debe de contener al menos el acuerdo sobre los siguientes elementos: A. Negocio. B. Distribución de actividades y afectación de bienes. Y C. Participaciones, los cuales mi compañera explicará a continuación. Ahora veamos los elementos de contrato de asociaciones en participación. El contrato de consorcio debe contener al menos el acuerdo sobre los siguientes elementos: negocio, distribución de actividades y afectación de bienes y participación. A. Negocio. Es el negocio o actividad que se desarrollará a través del consorcio y que constituye el objeto de la celebración del contrato. B. Distribución de actividades y afectación de bienes. En la medida que cada uno de los consorciados participa activamente en el negocio, en el contrato debe constar cómo se hará la distribución de actividades y cuáles son los bienes que afectará a cada consorciado al negocio. Y C. Participación. Es la parte que le corresponde a cada consorciado de los beneficios o ganancias que se obtengan del negocio. En el contrato debe establecerse las reglas para la distribución de esas ganancias. De lo contrario, se hará en partes iguales. Buenos días, compañeros. La siguiente modalidad de contrato asociativo es el de consorcio. El contrato de consorcio es aquel por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. Como se puede apreciar de su definición, la diferencia principal entre el contrato de asociación en participación y el contrato de consorcio es que en este último todos los consorciados participan en las actividades
que constituyen el negocio. Claro que, aunque todos los consorciados tengan una participación activa en la actividad empresarial, es usual y recomendable que se designe a un gestor o administrador del consorcio, a quien también se le puede otorgar facultades de representación en nombre de los demás miembros del consorcio, para que pueda contratar con terceros y realizar las operaciones que requieran de la participación de todos los miembros. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los bienes que utilizan los miembros del consorcio para realizar las actividades que les corresponden a cada uno según el contrato continúan siendo de propiedad exclusiva de estos. Cuando se requiera adquirir bienes en forma conjunta, dichos bienes se regularán bajo el régimen de la copropiedad. Entre las características del consorcio tenemos: es un contrato de asociativo de integración. No se crea una nueva persona jurídica. Son independientes en relación a otros negocios y tienen una duración indeterminada. Elementos. El contrato de consorcio debe contener al menos el acuerdo sobre los siguientes elementos. Negocio. Es el negocio o actividad que se desarrollará a través del consorcio y que constituye el objeto de la celebración del contrato. Distribución de actividades y afectación de bienes. En la medida que cada uno de los consorciados participa activamente en el negocio, en el contrato debe constar cómo se hará la distribución de actividades y cuáles son los bienes que afectará cada consorciado al negocio. Participación. Es la parte que le corresponde a cada consorciado de los beneficios o ganancias que se obtengan del negocio. En el contrato deben establecerse las reglas para la distribución de estas ganancias. De lo contrario, se hará en partes iguales. Obligaciones de los consorciados. De manera general, las obligaciones de los consorciados son las siguientes: realizar las actividades del negocio a las que se hubieran obligado, destinar los bienes para el negocio según lo señalado en el respectivo contrato y asumir las responsabilidades por sus actividades frente a terceros. Joint venture. El joint venture es una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir a la acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un proyecto común. Es el resultado de un compromiso entre dos o más sociedades, cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un negocio determinado. El origen de la frase joint venture viene de joint, que significa unión, y de venture, que significa empresa. Normalmente, cuando dos empresas ejecutan el joint venture, crean un contrato. Dicho contrato de joint venture suele incluir un acuerdo entre dos o más empresas, lo que serían los socios, para aportar con sus propios recursos a un negocio común. Estos recursos suelen ser la materia prima, el capital, una determinada tecnología, conocimiento del mercado, recursos humanos, ventas y compartición de los canales de distribución. Naturaleza jurídica. Responsabilidad solidaria ante terceros, contrato atípico, objeto determinado, plazo determinado o determinable. A continuación, tenemos los tipos de joint venture. Joint venture corporativo societario. Se constituye mediante la figura de la sociedad anónima. Los aportes conforman el patrimonio social empresarial. Las partes son los socios, conservan identidad, se restringe el acceso a terceros. Luego tenemos el joint venture contractual
consorcios. Sus siguientes características son: se instrumentaliza a través de contratos no asociativos, participación en contribuciones y riesgos, no se constituye una sociedad con personalidad jurídica independiente, obligaciones y derechos de conformidad con el acuerdo. Finalmente tenemos el Joint Venture Internacional. 2 o más personas de distintos países, proyectos de grandes proporciones, penetración a nuevos mercados. Cada parte ofrece el recurso sobre el cual presenta una ventaja comparativa. Ahora tenemos el objetivo de un joint venture. A través de un joint venture, las empresas implicadas podrían tener como objetivo la creación de un nuevo negocio, el desarrollo de un nuevo producto, la prestación de un servicio o el incursionar en un mercado extranjero. Como mencionamos antes, el objetivo de una joint venture puede ser muy variado, desde la producción de bienes o la prestación de servicios a la búsqueda de nuevos mercados o el apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena de un producto. Se desarrollará durante un tiempo limitado, con la finalidad de obtener beneficios económicos. Las desventajas de un joint venture sería: A. Las empresas adquieren riesgos financieros juntos. B. La necesidad de una mayor inversión de capital. C. Posibles conflictos entre las empresas. Se pueden crear discrepancias. D. La compañía o empresa que aporta su tecnología corre el riesgo de perder el dominio de la misma. Joint Ventures en el Perú. A pesar de que nuestro país constituye un escenario importante para hacer negocios, el sistema del joint venture no está muy difundido, principalmente por la falta de una visión competitiva del empresariado nacional. En el marco legal, la inclusión de los contratos asociativos en la Ley General de Sociedades constituye un tema controversial, ya que algunos consideran que estos contratos deben ser regulados por esta ley, mientras que la oposición señala que la Ley General de Sociedades no debe regularlas, dado que estos contratos no dan lugar a personas jurídicas y que podrían llevar a confusiones. Asimismo, hay posiciones que dan lugar a que la regulación de los joint ventures no es necesaria, ya que son las partes quienes dotan al contrato de contenido, características, obligaciones y derechos, por lo que su regulación debe ser por parte del Código de Comercio o Código de la Empresa. Los contratos asociativos, previstos en el libro quinto de la citada ley, solo ha incluido 2 figuras: el sector minero y el sector pesquero. Prioridades de las empresas peruanas para formar una joint ventures. En primer lugar tenemos la inversión extranjera en operaciones. En segundo lugar, la penetración de mercados y cobertura más competitiva. Tercero, inversión en materia de investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos. Cuarto, mejorar la capacidad productiva para el comercio exterior. Y finalmente, el desarrollo de productos. A continuación veremos el caso práctico de una asociación de participaciones de 2 empresas. El enunciado nos menciona que el 30 de septiembre del 2008, la empresa Rodrigo Sac y la empresa El Bosque, empresa individual de responsabilidad limitada, acuerdan formar un consorcio con contabilidad independiente para prestar servicios de reparación y mantenimiento a un barco de la Marina de la Guerra del Perú. Según el contrato del consorcio, el porcentaje de participación es el siguiente. Rodrigo Sac tiene una participación del 75% y El Bosque, empresa individual de responsabilidad limitada, tiene el 25%. Cabría mencionar que el número 7 del artículo 24 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta señala que existe vinculación económica y por ende se aplicarán las reglas de precios de transferencia cuando exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, en cuyo caso el contrato se considerará vinculado con aquellas partes contratantes que participen directamente o por intermedio de un tercero, en
en más del 30% en el patrimonio del contrato o cuando alguna de las partes contratantes tenga poder de decisión de los acuerdos financieros, comerciales u operativos que se adopten para el desarrollo del contrato, caso en el cual la parte contratante que ejerce el poder de decisión se encontrará vinculada con el contrato. Por lo tanto, existirá vinculación económica entre el consorcio y la empresa partícipe Rodrigo Sá. Para el caso nos dan los aportes de los partícipes en el consorcio, las cuales están conformadas de la siguiente manera. Rodrigo Sá aporta en equipos de soldadura valorizados en 30.000 soles, andamios de 21.000 soles, un camión de 68.000 soles y en efectivo aporta 25.000 soles. El Bosque, empresa individual de responsabilidad limitada, solamente aporta en dinero un monto de 40.000 soles. Luego, el consorcio realiza las siguientes operaciones, las cuales registraremos en el libro diario. Nos dan que el 5 de septiembre compra 20 planchas de acero con su cierta medida, el importe de 30.000 soles, incluyendo IGB. El 10 de septiembre nos detallan que compran tubos, remaches y pintura anticorrosiva con un importe de 10.000 soles. Y el 10 de octubre nos detalla que la empresa Rodrigo Sá emite la factura al consorcio por el servicio de obreros que realizaron la obra por un importe de 6.000, incluyendo IGB. Y así continuamente nos dan los detalles de las operaciones que el consorcio realiza. Ya en el libro diario colocamos los asientos contables dependiendo del caso práctico. Primero registramos por el activo y el pasivo al inicio del consorcio, usando la cuenta 10, 33 y la 46. Continuando con las operaciones, ingresamos la compra de las 20 planchas de acero con factura 001-236, ingresando con los asientos contables 60, 40, 42. Luego ingresamos los productos al almacén usando la cuenta 2661 por la variación de existencias. Luego registramos el pago de la factura usando la cuenta 42 y 10. Asimismo, continuamos registrando la compra de los tubos, remaches y pintura anticorrosiva. Luego hacemos el asiento para ingresar los productos al almacén con la cuenta 2661. Asimismo, realizamos el pago con la cuenta 42 y la 10. Continuando con las operaciones, nos indican que el 10 de octubre la empresa Rodrigo Sá emite la factura 002-365 al consorcio por el servicio de sus obreros que realizaron la obra por un importe de 6.000 soles más IGB. Por eso usamos los asientos, registramos los asientos por el servicio de personal brindado por Rodrigo Sá. Hacemos la transferencia de gastos de servicio al personal y efectuamos el asiento por el pago de la factura. Luego nos indica en la operación número 4 que se usaron todos los suministros adquiridos de tubos, remaches y pinturas anticorrosivas. Por eso hacemos el asiento por el consumo de los tubos usando la cuenta 6126 y usamos la cuenta 9279 por el consumo de los suministros. Para culminar con los ejercicios, nos indican que se hace la depreciación de los activos fijos aportados al consorcio, la cual nos dice que suma un total de 2.800. Se realizan las operaciones por la depreciación del activo del consorcio y se usa las cuentas 92 y 79 para la transferencia de los gastos de depreciación. Luego nos indica que el consorcio emite una factura 001 a la Marina de la Guerra del Perú por el servicio prestado por la suma de 130.000 soles, incluyendo el IGB. Usando la cuenta 12, 40 y 70, registramos por el servicio de mantenimiento y reparación del barco y se efectúa el cobro usando la cuenta 10 y 12. Agradecemos su atención y si desean aprender más de las acciones en participaciones, joint ventures, consorcios y ejercicios, invitamos a revisar las siguientes fuentes de información virtual.
Muchas gracias.